Bien, como decíamos con el tema de los monitores, muchos son de actuación manual y los hay también de actuación a distancia. Hay muchos monitores que se ubican en una posición donde yo no podría llegar sin quemarme, por decirlo de una forma muy fácil. Entonces se montan en la parte superior de una torreta o de un soporte, y se los comanda a distancia a través de mecanismos electrohidráulicos. Esto me da seguridad para el operador y eficiencia porque atacan el fuego desde arriba. La mayoría de los monitores normales son de operación manual y lo que tienen son mecanismos que permiten apuntarlo hacia arriba y hacia abajo y girarlo en redondo. Del mismo modo que yo puedo tener un monitor como este, que es de agua, y inyectar espuma y usarlo con espuma. Y puedo dosificar la espuma y puedo ajustar la boquilla del monitor a rangos de chorro pleno o de niebla de agua. En este caso, por ejemplo, tenemos un chorro pleno, pero de gran caudal, alimentado por muchas mangueras en un monitor montado sobre un tráiler, lo cual me permite ubicarlo en la posición que yo necesite para extinguir el fuego. También muchos de estos monitores se montan en equipos de los aeropuertos. El equipo del aeropuerto tiene agua, tiene espuma y muchos tienen polvo. Y entonces, con lo que se llama un boom, que es la parte de arriba que ustedes ven como un brazo, me permite arrojar agua o espuma sobre un incendio de un desparramo de combustible que se produce en un avión, por ejemplo, o en un incendio de un avión. Los monitores tienen un montón de formatos diferentes, inclusive se los puede poner a nivel de piso, como este que nosotros vemos acá, como un elemento de enfriamiento sin necesidad de arriesgar a las personas. En un incendio de tanques de combustible, o de combustible líquido, o de gases combustibles, yo puedo poner uno de estos monitores como sistema de enfriamiento adosado a una manguera a nivel de piso para que enfríe los tanques de combustible sin arriesgar a nadie. Lo importante de los monitores es el alcance que tienen y el caudal que me permiten dar, porque a veces con las líneas de manguera solamente no alcanza. Entonces el monitor me permite lograr un volumen muy grande. Aquí tenemos un monitor a base de espuma, por ejemplo, sobre una autobomba. Van a ver que en la punta del monitor, aquí, hay dos especies de flaps que pueden cerrarse, eso se llama pico de pato, se cierran y lo que hace, en lugar de hacer un chorro de espuma, lo que hace es un abanico de espuma y cubre gran superficie para apagar un derrame de combustible. También los monitores se usan mucho montados sobre buques, especialmente hay buques que son como si fueran autobombas en tierra, hay buques que son autobombas en el mar, y tienen un caudal inmenso, con motores muy potentes. Es más, se usa muchas veces el mismo motor del remolcador o del buque para alimentar el sistema de bombeo. Esto logra un caudal muy alto y un alcance muy grande. En los monitores de torreta yo puedo tener monitores con niebla, con espuma, y montarlos sobre, especialmente en los puertos, para poder apagar los buques desde arriba sin necesidad de acercarme. También se usan los monitores en los sistemas de helipuertos, donde yo puedo tener una caída de un helicóptero o el incendio de un helicóptero y se lo coloca a nivel de piso, muy cerca de la pista, y se comandan a distancia, y entonces con los monitores yo puedo apagar un incendio que haya sobre un helicóptero en la parte superior de un edificio sin ningún tipo de riesgo para las personas. Esto tiene un montón de ventajas, y ahí puedo usar inclusive sistemas de espuma de media expansión, de baja, de media, no de alta porque el viento la llevaría, pero puedo cubrir superficies con espuma de media expansión. Estos monitores normalmente en los helipuertos son de tipo semiautomático, o sea, se comandan a distancia, pero los puede haber también de sistema manual cuando son a nivel de tierra. En la parte superior de los edificios sería muy difícil llegar hasta ahí, entonces se los comanda a distancia. También hay monitores a base de polvo químico. No son tan frecuentes, no son tan vistos en tierra, pero sí se usan mucho en la parte de petróleo, en los buques, para proteger buques petroleros o incendios sobre cubierta o cosas por el estilo. Lo que hacen es tener
una muy alta presión, trabajan con presiones del orden de los 42 kilos y se presuriza. Es como si fuera un matafuego que en lugar de tener una manguerita que nosotros podemos manejarla manualmente, tienen uno de estos monitores. Ahí podemos ver la nube de polvo que se genera paso a paso y el alcance que estos monitores pueden tener en una extinción con polvo químico. Se usan en la industria petrolera, se usan en los grandes riesgos. Los monitores lo que suelen tener es una alimentación a través de un tanque que vemos aquí, un tanque que puede tener 1000 kilos de polvo y una presurización con nitrógeno y a veces con CO2. Esto se vende, en la industria se vende como un equipo ya compacto, es decir, te venden todo el paquete donde tenés el depósito de polvo, el monitor en la parte superior y un sistema de presurización a través de tubos de nitrógeno o de CO2. Producido el incendio, se disparan estos tubos, el gas entra al tanque de polvo, lo presuriza y a través de un tubo de pesca toman el polvo por la cañería y lo sacan por el monitor. Es exactamente igual que un matafuego, pero de 1000 o 2000 kilos de capacidad. También se utilizan los monitores de polvo en autobombas de aeropuerto, porque cuando hay un incendio de aeropuerto yo necesito sofocar rápidamente el fuego para poder sacar a la gente. El polvo hace ese efecto de extinción casi instantánea y después lo puedo cubrir con espuma para evitar la reignición. En las autobombas de aeropuerto suelen tener, como en este caso, 2 tanques presurizados de aproximadamente 1000 kilos de polvo cada uno. Esto es una potencia extintora muy, muy alta. También se usa en algunos casos este tipo de equipos en las petroquímicas, donde yo necesito un proceso de extinción muy rápido. Los monitores portuarios se suelen instalar sobre torres y se comandan a distancia y permiten atacar el fuego desde arriba. Tienen distintas formas, distintas aplicaciones, pero el formato es siempre el mismo. Aquí vemos que el monitor está prácticamente sobre el borde del muelle y entre la zona de las grúas de descarga, de forma tal de que yo puedo proteger la zona y apagar cualquier incendio que se produzca en cubierta. Especialmente cuando lo que tengo son buques containeros, donde pueden tener 30 o 50 metros de altura. En lo que hace en alta mar, los sistemas de incendio se colocan directamente en remolcadores o en buques que son barcos bomberos, por llamarlo de alguna manera, que están en la zona portuaria y que pertenecen a la Administración General de Puertos o a Prefectura. Y se dedican nada más que, o intervienen solamente cuando se producen incendios sobre buques o sobre el borde del muelle. Estos equipos, estos barcos tienen capacidad de extinción con 6 y hasta 8 o 10 monitores de distinto calibre, de distinto tamaño, con una altísima capacidad de extinción. En algunos casos como este tienen una grúa móvil que permite subir los monitores para poder extinguir los incendios de arriba. Olvidémonos que en estos casos no valen ni los matafuegos, ni la línea de manguera, ni ninguna de esas cosas. Se trabaja directamente con los monitores. En algunos casos los monitores tienen un caudal y una presión tan grande que tienen alcances de hasta 50 metros, y con caudales, como en este caso, de 70.000 litros por minuto. Si estamos hablando de 70 toneladas de agua por minuto. Esto es para extinción naval. En los remolcadores normales podemos tener alcances un poco menores, pero igual tienen muchísimo alcance y muchísima potencia. Hoy día aparecen algunos riesgos que no estaban, por ejemplo, en el Mar del Norte se han instalado muchísimas aerogeneradores, estos molinos que nosotros aquí los vemos en el campo. Muy bien, en países como Dinamarca y Suecia se instalan sobre el mar para no ocupar espacio y no hacer ningún tipo de contaminación. El problema es que estos aerogeneradores de tanto en tanto se prenden fuego y es muy difícil poder apagarlos porque a la altura que están o se produce el incendio, estamos hablando de 50 o 60 metros de altura. Entonces se necesita, o la única forma de extinguirlo es a través de un monitor que permita un caudal suficiente y una presión suficiente como para llegar hasta esa altura. En los incendios de los buques portacontenedores son muy complicados de apagar, especialmente si el buque está en alta mar, y si no tiene los elementos necesarios no lo puede apagar y hay que abandonar el buque y sacar a la tripulación. Y si están en puerto, la diversidad de materias que puede haber en cada uno de esos contenedores
puede ser complicado desde el punto de vista de la extinción. Por eso, en estos casos se utilizan esos buques que tienen muchísimos monitores y todos los remolcadores trabajan al mismo tiempo tratando de apagarlo. Los monitores sobre remolcador, estamos hablando de, en este caso, por ejemplo, un equipo especial que tiene varios monitores de distinto caudal y de distinta potencia, alimentados con un sistema de bombeo directamente del motor del remolcador, y que además este buque tiene una característica muy especial para poder acercarse, que es usar el mismo sistema de agua con el mismo sistema de agua que tiene para alimentar los monitores, generando una niebla de agua alrededor del buque, para evitar que el buque se dañe y que las personas se dañen. Entonces, en estos buques están preparados para extinguir el fuego, pero además autoprotegerse. Esto, por ejemplo, en un incendio de una plataforma petrolera offshore, o en un buque en un buque metanero, o en algunos tipos de buques que tienen una carga extremadamente peligrosa, es fundamental para que el calor radiante no dañe al buque que se acerca, porque ese calor radiante es realmente muy intenso, y protege a la tripulación enfriando las superficies del buque. Esto no es muy común de ver, pero en los grandes puertos del mundo, como Rotterdam o Nueva York, o algunos puertos que son muy importantes y que tienen muchísimo movimiento de buques, hay este tipo de sistemas para proteger a todo lo que es la posibilidad de incendios en instalaciones o en buques o en elementos que pudieran prenderse fuego, aún en los muelles. Muy bien, gracias.